ligados o relacionados con la actividad productiva. Estamos hablando, por ejemplo, cuánto de leche, cuánto de carne, y, y esos genes, el tema de que esos genes ya no son gobernados por un solo gen o dos pares de genes, sino pueden ser gobernados por muchos pares de genes. Y el problema no es solamente eso, sino que esos pares de genes no están ubicados en un solo cromosoma, sino que están distribuidos en todo el cariotipo del individuo. ¿No? Por decir, en el cromosoma 1 está un gen, en el cromosoma 10 está otro gen, en el cromosoma 21 están dos genes o cuatro genes, dependiendo de cómo sea. Y la unión de todos esos genes hace que se exprese una determinada característica. Entonces, por eso es que hay una diferencia entre lo que es genética cualitativa y genética cuantitativa. Generalmente se le atribuye todo lo que es genética cualitativa a lo que hemos visto las leyes de Mendel, a Mendel en realidad, ¿no? Y genética cuantitativa se le hace, digamos, mención a lo que es Francis Galton, pero aparentemente habría un divorcio entre ambos, pero no es así. Todo lo que hemos visto anteriormente también se va a cumplir dentro de lo que es la genética cuantitativa, pero para un mejor estudio se hace esta diferencia. Entonces, yo les doy un ejemplo, por ejemplo, si tenemos la producción de leche, si tenemos la producción de leche, vamos a tener en su componente general. ¿Cuáles son los componentes de la leche? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles serán los componentes de la leche? Doctor, calcio, calcio, zinc, sodio. Calcio, grasa, no proteínas, que es la lactosa, azúcares, ¿no? Como la lactosa, la caseína, ¿no? Son varios componentes, ¿no ve? Si hacemos una lista, vamos a tener ahí varios componentes de la leche. Y por decir, un, un par de genes están, digamos, encargados de la producción de calcio. Otros genes están encargados de la producción de proteína. Otro par de genes están encargados de la producción de grasa, por ejemplo. Y cuando se unen todos, entonces expresan el carácter leche, ¿sí? Y la leche nosotros podemos medirlo. Se dan cuenta la relación que hay entre, por ejemplo, caracteres que son cualitativos y cuantitativos. La mayoría de los caracteres cuantitativos tienen esta singularidad de que tienen muchos genes o son poligenes en realidad los que se unen y van a dar una expresión o una determinada característica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir o nada? Sí, doctor. Esa es la situación en la cual, por ejemplo, tenemos los caracteres cuantitativos y los caracteres cuantitativos también son afectados fuertemente por el medio ambiente. ¿Y esto qué quiere decir? ¿No? Por ejemplo, si yo tengo una vaca que es negra, ¿no? En Cochabamba, por decir, la traigo al altiplano, perderá su color, cambiará de color. ¿Qué dicen ustedes? No.
Nada, ¿no? Si es igual con cuernos, en Cochabamba está con cuernos y acá viene y también está con cuernos, ¿no? Es decir, vemos que el medio ambiente no influye sobre esa característica. Pero ¿qué pasa, digamos, si una vaca produce 25 litros en Cochabamba, 25 litros de leche, y la traigo al altiplano? ¿Podrá producir la misma cantidad de leche? No, doctor. No. Entonces vean cómo los caracteres cualitativos no sufren efecto del medio ambiente. En cambio, los caracteres cuantitativos sí tienen, sí son influenciados por el medio ambiente, es decir, se comportan de acuerdo al medio ambiente donde están. Entonces son algunas de las diferencias que tenemos. En ese sentido, porque vamos a ver muchos más que hay otras diferencias. Y sobre todo la influencia de los caracteres cuantitativos y cualitativos, ¿no? Ahora, ese es el concepto en general que vamos a ver. Por ejemplo, yo les digo, en los componentes que tenemos de la leche, ¿no? Por decir, hay un componente que es mínimo, por decir el zinc. Si yo le quito a la leche el zinc, la leche deja de ser leche. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Sí, ¿Deja de ser leche? Le falta No, un doctor. componente. no, Le falta un componente que es mínimo. Zinc. ¿Podrá tener o no podrá tener zinc? La leche sigue siendo leche. Pero ¿qué pasa si yo le quito calcio? No tiene calcio. Ahí sí, digamos, un componente fundamental que le da las características a la leche. Entonces, vean, dentro de la genética hay también componentes que se van a comportar de esa manera, ¿no? Hay componentes que sí, digamos, son muy importantes, otros que no son menos importantes y que pueden dar una determinada característica. Eso va a depender de cómo vayan a pasar los genes de una generación a otra. O, por ejemplo, hay razas que tienen determinadas características, por ejemplo, las razas como la pardo suizo o la jersey, ¿no? Tienen mayor contenido de grasa, mientras que las vacas Holstein, si bien es cierto, tienen menor contenido de grasa, pero tienen mayor volumen de producción. Esas características vamos a analizarlas y vamos a ver qué es lo que ocurre. Por eso es que analizamos este tema de caracteres cuantitativos, ¿sí? O genética cuantitativa. Pero para ver ello, bueno, esa es una introducción que la hacemos para que ustedes puedan entender sobre el tema que vamos a desarrollar, ¿sí? Y bueno, aquí habla de Mendel. Otra de las diferencias que señala, por ejemplo, es la situación en la cual habla de la variabilidad continua o de los caracteres continuos y los caracteres discontinuos. Hemos hablado algo de eso con ustedes. Los caracteres que son poligénicos o son cuantitativos, generalmente tienen una variabilidad continua, mientras que los caracteres cualitativos tienen una variabilidad que es discontinua. ¿Y cómo podemos expresarlo eso? Por ejemplo, ¿no?
habíamos hablado, por ejemplo, que el abuelo tiene ojos verdes, el hijo tiene ojos oscuros, pero el nieto llega a tener nuevamente ojos verdes. ¿Sí? Aparentemente en una generación se ha perdido esa característica. En realidad no se ha perdido, sino que está oculto porque es un carácter, por decir, recesivo, ¿no? Pero que no aparece en una generación, pero vuelve a aparecer en otra generación. Eso significa que no hay continuidad de los caracteres, de generación en generación, ¿no? Y en cambio, los caracteres de variabilidad continua significa que, por ejemplo, si una vaca produce leche, su hija va a producir leche, su nieta va a producir leche. Es decir, en cada generación se va repitiendo el carácter sin interesarle el volumen, ¿no? Solamente estamos indicando si produce o no produce. Entonces veamos cómo son los caracteres continuos y los caracteres discontinuos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, ese concepto, por ejemplo, lo manejan acá para caracteres que son, digamos, discontinuos. Hace el ejemplo de lo que son las semillas verdes y amarillas, por ejemplo, ¿no? O puede ser lisa o rugosa, también no hay ningún problema, pero ahí podemos ver la variabilidad discontinua claramente. Para los caracteres, también aquí hay un ejemplo de carácter eh, discontinuo. Por ejemplo, si tenemos acá un animal que es mocho y un animal que es astado. Si nosotros cruzamos el heterocigoto, ¿sí? Que es un animal mocho, tenemos la probabilidad de tener un animal que va a ser astado. Sí, porque van a unirse estos dos genes, los genes recesivos, para dar la frecuencia del animal astado como este. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Perdón. ¿Se entiende? A ver, hagan un cuadro de Punnett del heterocigoto. Hagan un cuadro de Punnett del heterocigoto. ¿Qué les sale? A ver, ¿quién me comenta? Doc, saldría uno con cuernos. La relación es 1, 2, 1. Sí. ¿Sí? 3 animales con cuernos y uno sin cuerno. O es decir, 3 animales sin cuerno y uno con cuerno. Pero este animal es mocho. Entonces, ¿por qué tendría que salir un animal con cuernos? Entonces, vean, por eso se habla de una característica. Posiblemente sus antecesores tenían cuernos o no también, pero la unión de estos dos caracteres que son recesivos va a hacer de que estos tengan cuerno. Sí, el recesivo, así como en este caso, hace de que este individuo posea cuernos. Entonces aquí tenemos la probabilidad de que un animal mocho nos dé un animal con cuernos. Por eso es que se denomina el carácter que estamos analizando es cuernos. La próxima generación posiblemente hay un individuo que va a tener cuernos. Por eso es que se denomina como variabilidad discontinua, ¿no? Es decir, si yo cruzo un individuo este con cuernos y otro individuo heterocigoto, ¿qué me saldrá? ¿Qué tendré como producto? Un heterocigoto con un homocigoto. Haga ver nuevamente el cuadro de Punnett, ¿qué le sale? Dos. Nada, Dos. perdón.
Un heterocigoto con un homocigoto, con el recesivo, sería 2 sin astas, 2 con astas. Les va a salir 50% de astados, 50% de mochos, ¿no? Pero estamos hablando de, vean, de cómo es la característica que se puede manifestar en la siguiente generación. Entonces, hay esa probabilidad, hay esa situación. Esa es la situación en la cual juegan así los caracteres que son de variabilidad discontinua o herencia discontinua también se llama, ¿no? Y en confrontación con lo que es aquellas que son de, digamos, variabilidad continua. Entre lo que se habla de variabilidad continua tenemos, por ejemplo, el peso de los animales, ¿no? Es decir, el peso al nacer, todas las crías van a tener un peso al nacer, ¿sí? Entonces, vemos, ¿no? Que el carácter no se va a perder, o aparentemente no va a desaparecer, porque es aparentemente nada más. Dice, sin embargo, la variabilidad que manifiesta muchos caracteres importantes no se ajusta de la manera precisa a una determinada clase fenotípica, se forma un espectro o una gama de fenotipos. La variabilidad continua, sí, lo que les decía, ¿no? Este ternero ha tenido un peso, este otro también, cada quien tiene su determinado peso al nacer, por ejemplo. Pero el carácter no ha desaparecido, o aparentemente no ha, es continuo, permanente. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Bueno. Aquellos que son caracteres continuos, generalmente les he dicho que están relacionados con las características productivas de los animales, por ejemplo, la producción de leche, la producción de carne, el número de lechones que tienen por camada, por ejemplo, los cerdos nos va a indicar esa situación, la cantidad de lana que pueda eh, esquilar de una oveja cada año, ¿no? Es un carácter que no se va a perder, porque este carnero va a tener su hijo o su hija que va a tener lana para poder esquilar, ¿sí? Entonces, son características que no desaparecen, son permanentes, en otras palabras. O también hablamos de la postura de huevos, ¿no? Podemos medir caracteres que son cuántos huevos produce por semana, por mes, por periodo y demás, ¿no? También así como, por ejemplo, la fuerza, ¿sí? De los individuos. Dice, los caracteres económicamente importantes son caracteres cuantitativos o métricos con variabilidad continua. Su estudio depende de la medición que de la enumeración. Sí, es la medición, podemos medir el tiempo que recorre un caballo en un determinado espacio, ¿no? Son cosas que tenemos que, digamos, tomar en cuenta cuando hablamos de lo que es variabilidad continua y la variabilidad discontinua. ¿Qué diferencia, qué hace que haya diferencia entre un carácter que es cualitativo y cuantitativo? Principalmente es el número de genes, ¿sí? El número de genes que contribuyen a la variabilidad fenotípica y el grado de modificación del fenotipo por medio de factores ambientales. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Generalmente hemos hablado de que los caracteres cualitativos están gobernados por uno o por dos pares de genes, ¿sí? En cambio, los caracteres cuantitativos o, digamos, poligenes tienen muchos genes, ¿no? Pero dentro de la expresión hemos dicho que, por ejemplo, a los genes cualitativos, el medio ambiente casi no influye en ellos, pero sí más bien influye sobre aquellos genes que son cuantitativos. Por ejemplo, este ejemplo que nos da acá
nos dice que los dos individuos tienen la misma carga genética, pero su expresión es diferente de ambos. ¿Por qué? Porque uno está en un medio ambiente adecuado y el otro está en otro medio ambiente que no es adecuado para el animal. Sí, entonces, pese a que tienen la misma carga genética, no van a expresar las características que corresponden, digamos, a cada uno de los individuos. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en vacas lecheras en el altiplano, ¿no? Podemos tener animales con buenas características genéticas, pero si no tienen un buen medio ambiente, entonces esos animales no van a expresar esa característica de buena forma. Sí, puede ser que estos individuos sean iguales genéticamente, pero están diferenciados porque uno está en un diferente medio o un ambiente pobre y el otro está en un ambiente bueno. Posiblemente este animal pueda expresar mejor sus características si estuviera en este medio ambiente. A eso se refiere cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es generalmente los poligenes, están influenciados fuertemente por el medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Se doctor. entiende? Sí, ¿Alguna doctor. consulta hasta acá? Daisy. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno. Dice, en el caso de un carácter cuantitativo, el valor observado cuando se mide el carácter de un individuo es el valor fenotípico de un individuo, es decir, la producción de leche de un individuo por día, ese es su valor fenotípico. ¿Sí? El peso de un animal, ese es su valor fenotípico. Todas las observaciones, ya sean medias, varianzas, covarianzas, deben estar basadas en mediciones de los valores fenotípicos de cada individuo. Es decir, todo lo que nosotros tengamos que hacer va a estar basado en mediciones de los valores fenotípicos. Ahora, ustedes me dirán que ustedes que les gusta los perros y los gatos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cómo podía aplicar esa situación en estas circunstancias, cómo podía aplicar el mejoramiento genético acá? Tengo animales que, por ejemplo, son multíparas y ahí también puedo ver el número de cachorros que puedan, el peso de los animales. Ahora, no se olviden que ustedes, en la mayoría de las razas que se tienen, sí, hay estándares raciales. ¿Qué significa que estos estándares raciales? Que, por ejemplo, un animal va a tener un determinado peso al nacer. Si ese animal no cumple con el peso al nacer, está fuera del estándar racial. Debe medir a los 3 meses tanto de altura a la cruz, por ejemplo. Si no está dentro de esos estándares, ese animal ya ha perdido, digamos, algo de sus características. Generalmente no se miden en los animales en crecimiento porque son caracteres que pueden expresarse de diferente manera en diferente tiempo. Pero sí en adulto ya debe tener todas las características logradas. Entonces, para cualquier especie animal, para cualquier cosa que veamos, la transmisión de caracteres de una generación a otra es muy importante. Ya me hablen de perros, gatos, conejos, cuyes, lo que quieran ustedes. Sí, entonces no es que excluye de esto a los animales de compañía. Más bien las incluye para tener una característica mucho más valedera
dentro de la formación de razas, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Nadie. Sí, doctor. Gracias, Geraldine. Raquel. Entonces, vamos a ver que esa situación de los caracteres cuantitativos, ¿sí? Dice, para analizar las propiedades genéticas de una población es necesario descomponer el valor fenotipo en sus componentes debidas a distintas causas. En primer lugar, se puede decir que el valor fenotípico de un individuo depende de dos componentes. Uno es el valor genotípico y otro es la influencia ambiental. Por lo tanto, fenotipo es la suma del genotipo más el medio ambiente. Es decir, los genes, cómo se comportan dentro de un determinado medio ambiente. Y eso es fenotipo, es igual a la parte genética más la parte ambiental. ¿Sí? Entonces son los componentes importantes. Ahora, ¿cuál vale más? ¿La parte genética vale más o la parte ambiental vale más? ¿Qué dicen ustedes? La parte genética, doctor. A ver, Raquel dice eso. ¿Quién dice más? ¿Qué es lo más importante? ¿Mm? ¿Qué será lo más importante? Dentro del valor fenotípico tenemos la parte genética y la parte ambiental. ¿Cuál tiene Ambos. mayor peso o cuál es más importante? Ambos. Ambiente. ¿Qué dicen? Ambiental, doctor. En realidad, la parte ambiental generalmente la consideran como el 70% y la parte genética solamente el 30% para que nos dé un valor fenotípico. Ah, entonces me dirán la parte ambiental es lo mejor, la parte más importante que la parte. Y no es así, porque la parte genética, siendo 30%, puede equivaler o superar esta parte del 30%. ¿Por qué? Porque no no es el porcentaje quien va a definir acá esta situación, sino, ese es un cálculo, está bien, es un porcentaje más o menos que se puede decir que es así, pero aquí las dos partes son las más importantes. ¿Por qué? Porque si yo tengo una mala genética y un buen ambiente, ¿no? Entonces, el individuo no va a desarrollar en sus mejores condiciones. Puede ser que tenga buena genética y mal ambiente, como es digamos, el altiplano para el ganado Holstein, no va a desarrollar su potencial genético porque el medio ambiente no le permite. Puedo tener el mejor medio ambiente, pero malos genes. Entonces, son ambas cosas las que tienen importancia. No es que claro, en general puede ocurrir de esa manera de 30-70, pero por dadas las situaciones en las cuales se desarrollan los individuos, esto va a variar de acuerdo a cómo sea el comportamiento de cada uno de ellos. Por eso es que vamos a ver más adelante que el ambiente es un tema fundamental para el desarrollo de. Por eso es que muchas especies hay, pues, digamos, en el oriente, que son para el oriente, y muchas especies que son del altiplano, que es para el altiplano. Pero como el hombre
es, digamos, intrépido y no muchas veces no mide esas situaciones, trae, ¿no? Individuos que no están dentro de su medio ambiente y, bueno, van a sobrevivir, van a sobrevivir. El problema es que no van a desarrollar todo lo que deberían desarrollar como estarían en su medio ambiente. Y eso va para todas las especies animales, ¿no? En ese sentido, dice, los caracteres cuantitativos pueden ser codificados por muchos genes, quizá 10, quizá 100 o más, ¿no? Contribuyendo al fenotipo con tan pequeña cantidad de cada uno, que sus efectos individuales no pueden ser detectados por los métodos mendelianos. Hay algunas cosas que no se, como le estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, lo del zinc pasa o no pasa y en la leche, ¿no? El zinc no puede ser, digamos, un carácter que pueda definir lo que es la leche. Sí, pero hay otros caracteres que sí pueden definir, por ejemplo, la grasa o el mismo calcio. Los genes de esta naturaleza son denominados poligenes. Loci de caracteres cuantitativos, quantitative trilogy, es decir, em, los QTLs, como se denomina así, son trabajados en lo que es biología molecular para identificar dónde están esos genes que van a sumarse para expresar una determinada característica. Esto es un poco complicado porque si se hubiera ya determinado dónde están esos genes, por ejemplo, de la leche, ya prácticamente no tendríamos necesidad, digamos, de poder hacer selección por producción. Tendríamos que seleccionar solamente por los caracteres productivos de leche, que son los QTL, es decir, está ubicando dentro del cromosoma dónde estaría. Pero por su dificultad, porque son muy grandes, son muchos genes, cientos o hasta miles de genes, que es difícil poderlos ubicar con esto cuantitativa trilosis, ¿no? Entonces, es una nueva metodología que están utilizando para apoyar el mejoramiento genético. El mejoramiento genético cuantitativo, que es lo que estamos haciendo ahora. Se podría hacer de esta manera, están haciendo en algunos casos solamente para animales, por ejemplo, reproductores. Pero para el común de los animales casi no los hace, ¿no? Entonces, es complicado y es caro, ¿no? Entonces, no, en realidad lo que quiero decir es que no se hace para cualquier animal, se hace para animales especiales o aquellos que son altamente productivos, ¿no? Pero una vez que entendamos esta parte de lo que es genética cuantitativa, es decir, vamos a poder ver la parte de QTLs y QTLs, vamos a poder, digamos, coadyuvar con la genética cuantitativa para poder apoyar el mejoramiento genético. No vamos a ver este tema de los QTLs, pero de todas maneras que valga como información, ¿sí? Aquí tengo algunas diferencias de los caracteres cualitativos y caracteres cuantitativos, ¿no? Caracteres cuantitativos, dice, son caracteres de grado, es decir, que se pueden medir, mientras que los caracteres cualitativos son de clase, es decir, aquellos que tienen una determinada figura o característica, como el color de pelo o alguna situación que no puede ser medida, o podemos medir el color de la piel, por ejemplo, nosotros. ¿Se puede medir? ¿Quién me dice?
¿Es posible medir el color de la piel? No. Es un poco complicado. No es posible medir. Se puede dar un valor, sí, pero no más negrito, más blanquito, no sé, pero no es posible medir así como, por ejemplo, los litros o el peso del individuo. Los caracteres cualitativos son de variación discontinua y hay diferentes clases fenotipos, claro. En uno puede estar con, ya les decía, con ojos verdes, la siguiente generación no. Por eso hay diferentes clases fenotípicas, ¿sí? La variación continua, las determinaciones fenotípicas muestran un aspecto o gama, es decir, producción de leche. Va a producir leche su mamá, su hija, su nieta y demás van a seguir produciendo leche. Efectos patentes de un solo gen, genes mayores, es decir, por ejemplo, el gen del lóbulo de la oreja, ¿no? Entonces, ya hay un gen que está identificado. En cambio, aquí es control poligénico, no son muchos genes y son difíciles de poderlos ubicar. Con QTLs apenas algo se puede ubicar, ¿no? Los efectos de los genes individuales son difícilmente detectables, son genes menores, es decir, son la suma de genes menores que dan una determinada característica. En cambio, a estos se les denomina como genes mayores, ¿por qué? Porque expresan una característica directamente. No necesitan sumarse para poder expresar. En cambio, en acá, los poligenes necesitan sumarse para poder expresar una característica. Se estudian apareamientos individuales y su progenie, ¿no? Eh, Nosotros hemos visto, por ejemplo, para ver el color, utilizamos un individuo, dice cómo pasan los caracteres, si es amarillo pasa a la siguiente generación como amarillo o como verde, como quieran ver, pero son apareamientos individuales. Y utilizamos la progenie para poder, digamos, comparar entre los padres o la F1 o la F2, mientras que la genética cuantitativa se estudia en genética de poblaciones. ¿No? ¿Por qué? Por ejemplo, en un rebaño no voy a ir a medir lo que produce solamente una vaca. Tengo que medir lo que producen las vacas, ¿sí? Para decir, este rebaño tiene este promedio de producción. No mido a un individuo solamente, mido varios. Y por eso habla que es un estudio de poblaciones. Sí, y todos los tipos de cruzamiento que puedan existir dentro de ello. El análisis por medio de cálculos y proporciones y relaciones, mientras que para la genética cuantitativa el análisis estadístico. ¿Sí? Acá, por ejemplo, yo puedo hacer cálculo de proporciones, por ejemplo, la probabilidad de que salga mm, mm, una cría de color verde es un cuarto o 0,25%, ¿no? En cambio, acá no, aquí voy a decir, por ejemplo, el promedio de producción de leche es 18 y la máxima producción es 21, la mínima producción 15, entonces ya tengo cálculos aproximados y parámetros de esa población. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿O Sí, hay alguna doctor. consulta? Sí, doctor. Entonces, nosotros para poder medir estas situaciones cuantitativas, analizamos la varianza. ¿Y qué es en sí la varianza? La varianza no es más que la diferencia, en este caso, de los caracteres productivos, en este caso, ¿no? Porque también hay varianza para lo que es genética cualitativa. Aquí también existe varianza, pero esta varianza no es más que las diferencias que existen entre cada uno de los individuos. ¿Qué quiere decir eso? Que
Si estamos hablando de las vacas lecheras, por ejemplo, una producirá 10 litros, otra producirá 15 litros por día, la otra puede decir 20 litros por día o así sucesivamente, podemos ver que cada grupo puede producir una determinada, es decir, un grupo de individuos va a tener diferentes producciones individuales y que podemos sacar una media, por así, ¿no? Pero vemos que no es muy difícil que haya dos individuos que produzcan lo mismo, por sí. Es como la estatura que podemos decir en la clase de mejoramiento genético en veterinario. ¿Habrá dos personas que midan lo mismo, exactamente lo mismo? ¿Qué me dicen? Averanga Espinosa. Exactamente lo mismo, no, doctor. Gracias, Estefanía. Averanga, ¿qué dices? Doc, digo lo mismo que no. Exactamente no, No Doc. hay. Posiblemente no haya. Y si se dan cuenta, por ejemplo, a mí me decían, ahora la agricultura va cambiando, por ejemplo. Va y hay tomates que van a salir del mismo tamaño, de la misma forma, ¿no? No sé si han oído esa situación ustedes. Para exportación tienen que salir así, igualitos todos. Claro, va, por ejemplo, esa es una población, sí, donde habrá menos variabilidad. Por ejemplo, en la estatura que estamos hablando, habrá mayor variabilidad, es decir, que casi nadie se parece. En el tamaño, pues, o en la estatura. Esa situación es la que ve la varianza o la variabilidad. Dice, si no existiera diferencia entre individuos, no habría la necesidad de elegir o refugiar animales en el proceso reproductivo. Para ello, la variación hace posible la selección. Y es que, por ejemplo, yo no puedo cruzar un pastor alemán con un chihuahua o un pastor alemán eh, con un mastín napolitano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo tengo que conservar la raza. ¿Sí? Si bien es cierto, tengo los mastín napolitanos, todos se parecen, por ejemplo, claro, porque se cruzan entre mastines napolitanos. Y si sale uno que no parece mastín napolitano, entonces lo elimino porque no está dentro de, digamos, el margen racial, como se llama, o de las características raciales de ese individuo. Entonces, vean, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los perros de la calle, por ejemplo? Ahí tenemos una multitud de variabilidad. Tenemos chapis grandes, pequeños, medianos, tipo pastores, bueno, varios tipos de animales que no tienen una definición concreta, por ejemplo. Ahí habrá una mayor variabilidad, pero cuando ya se especifica una situación, por ejemplo, pastor alemán, entonces ya tenemos ahí, pero tenemos menor variabilidad. Entonces la selección nos ayuda a hacer, y las diferentes razas de animales, en perros, por ejemplo, han sido seleccionados por alguna determinada aptitud. No por algo se llama pastor alemán. Es que su actividad era pastorear ovejas. Hay el pastor belga, hay varias razas que son dedicadas exclusivamente para eso. ¿No? Entonces el hombre va formando esas determinadas razas que, de acuerdo a la aptitud del animal.
Sí, y genéticamente están predispuestos para eso. Por ejemplo, los bulldog han sido generados para pelear con los toros, exclusivamente para esa situación, porque al pequeño, el toro no podía agarrarlo al pequeñito, ¿no? Entonces el otro siempre le andaba molestando, molestando para hasta hacerlo cansar. Sí, no es como dicen, ah, no, todos los perros son buenitos y depende de cómo el dueño genéticamente están predispuestos para algo. Los, los perros peligrosos, por ejemplo, está bien, puedes criarlo bien y demás cosas, puedes darle buenas, pero su predisposición es en cualquier momento pueden ocasionar cualquier problema. Esa es su predisposición. Aquí no hay animales alfa, betas, como quieran llamarlos, no. Aquí es la predisposición genética de cada uno. Por eso es que han sido creados para esa situación. Sí, entonces mm, dicen, ah, no, que los animales bulties, y no sé cómo se llamarán, pues estos, son buenitos y cosas de que hay que acostumbrar. Claro, se puede comportar, pero en un momento determinado puede actuar como debe porque sus genes están predispuestos para eso. Y el hombre ha creado para esa situación. Los han creado para animales de pelea, para animales de ataque, para animales que realmente sirvan para eso. Por eso es que tienen esas características. Es cuestión de, es como en nosotros, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, uno tiene buena habilidad para el básquet, otro para el vóley, otro para bailar, ¿no? Ahora, el que baila no va a poder jugar básquet, va a poder jugar básquet, pero no es su característica. Entonces, esa es una predisposición genética que tienen todos los animales. Por eso también hay los toros de Lidia, ¿no? Los toros de Lidia están justamente adaptados para esa situación. Y ahí no es como las sociedades de protectores, no sé qué tienen ahí. Ah, no, que se meten a hablar situaciones que ni siquiera, ah, no, que es un animal, es un macho alfa, que esto, que el otro. Los animales alfa solamente existen en la vida natural o en la vida silvestre. En los domésticos pierden esa característica porque son procesos de mutación que los van a modificar y los convierten en animales especializados. Y eso hace, van a ver que, no sé si, pero el comportamiento de un animal depende mucho del medio donde se vaya a desarrollar. Sí, pero en cualquier momento va a salir su instinto natural, ¿no? Y eso es lo que normalmente, digamos, hay en esta situación. Y lo que eso nos da la facilidad, la variabilidad, nos da la facilidad de poder seleccionar animales hacia un determinado tipo de animal o hacia un determinado tipo de producción. En este caso, nosotros estamos dirigiendo más hacia el tipo productivo y menos al tipo de comportamiento. ¿Sí? Entonces, lo que más nos va a interesar es la variabilidad productiva que otro tipo de variabilidad. Nosotros vamos a aprovechar. Que se puede trabajar en ese sentido, se puede trabajar, por eso es la formación de razas. Si ustedes quieren, pueden llegar a formar una raza, por ejemplo, los chapis que existen, hay diferentes tipos de chapis, agarran y empiezan a hacer selección sobre ese chapi, a sacar una raza que es chapi, ¿no? Entonces,
Eso lleva tiempo, sí, lleva tiempo, pero ahí puedes tener una variabilidad genética donde puedas escoger y hacer. Eso es lo que hace la varianza, eso es lo que hace la variabilidad genética. ¿Sí? Por eso dice, el éxito de un plan de cría programa depende de la variación, pues esta permitirá una mayor intensidad de selección. Y también todo se basa en el modelo genético básico, ¿no? Que es fenotipo es igual a la parte genética y ambiental, que se denomina como modelo lineal, o matemáticamente lo podemos denominar como un modelo lineal, ¿no? Que se puede hablar en términos de covarianza, que es la correlación o la relación entre diferentes caracteres. Fenotipo, varianza fenotípica es igual a la varianza genética más la varianza ambiental. Que seguimos hasta acá, lo que está aquí arriba, no hay problema. Más 2 covarianza genético-ambiental. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo es la relación entre la parte genética y la parte ambiental? ¿Hay buena relación? Por decir, las vacas de Cochabamba con el medio ambiente que tienen Cochabamba es muy buena la relación. Sí, entonces por eso es que van a tener una buena producción. Pero mientras, si tienes la parte genética, por ejemplo, de los animales acá, lecheros, y en el altiplano, hay una relación, pero no es tan buena. Y eso es lo que nos va a dar lo que se llama interacción genético-ambiental, pero que lo vamos a ver más adelante. Pero lo que es, que quiere decir dos covarianza genético-ambiental, nos está diciendo cómo es la relación. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Sí? Y vamos a ver luego lo que es la interacción. Es decir, puede haber relación, pero ¿cómo es interacción? ¿Están interactuando bien los genes entre el medio ambiente y los genes y el medio ambiente? Y eso lo vamos a analizar más adelante. Para ello nos vamos a valer de algunas situaciones que generalmente son de análisis estadístico, ¿no? P, como están aquí algunas de sus siglas que generalmente se utilizan. Fenotipo, ambiente, genotipo o hereditario, genes aditivos, genes debido al desvío de dominancia, genes epistáticos o interacciones interalélicas. Aquí tenemos la interacción genotipo-ambiente, tenemos la varianza, la covarianza, el desvío estándar, la correlación, la regresión, hermanos enteros, generalmente nos van a ayudar a hacer, digamos, dentro de la población, los procesos dispersivos que hay dentro de la población. ¿Cómo están copiando hasta acá? Todo bien, doctor. Conde Mendoza. Michelle Noelia, ya Doc, se lo estaría. escucho todo bien y se le ha entendido. Gracias. Y bueno, ¿qué esperamos de la herencia cuantitativa, no? ¿Qué es la variación fenotípica cuantitativa? La naturaleza de la variación continua. Hemos dicho que son poligenes de caracteres cuantitativos. Se utilizan métodos estadísticos para la descripción de la variación continua. Vamos a hablar sobre lo que es heredabilidad y familiaridad, que tienen mucho que ver esto, digamos, con la parte hereditaria, componentes genético y ambiental de la varianza fenotípica de un carácter cuantitativo. Yo la que había mencionado que el 30% para la parte genética, 70% para la parte ambiental, ¿no? Aproximadamente de eso. Heredabilidad en sentido amplio, en sentido estricto, vamos a ver
Esto de reliabilidad, cómo los caracteres pasan de una generación a otra, y vamos a ver si esos caracteres pasan en forma elevada, en forma mediana o en forma baja, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Y métodos para el recuento y cartografía de los lotes que actúan sobre caracteres cuantitativos, que esto generalmente se refiere a los QTLs, ¿no? Pero que es una técnica que poco a poco está ingresando dentro del mejoramiento genético para coadyuvar todos estos aspectos que hemos hablado anteriormente. Eh, ¿Qué es la variación fenotípica cuantitativa? Dice. Cualquier carácter fenotípico, morfológico, fisiológico, conductual, que toma distintos valores cuantificables en diferentes individuos y no sigue un patrón de herencia mendeliana simple, es un carácter cuantitativo. Por ejemplo, la variación continua. ¿Qué es la variación continua? Por ejemplo, tiene caracteres como altura, peso, temperamento, tasa metabólica, producción lechera, producción de lana, producción de carne, ganancia de peso diario, ganancia de peso mensual, muchos caracteres que podemos mencionar de variación continua, ¿no? Mientras que la variación discreta, lo que hemos dicho generalmente, caracteres cualitativos, ¿no? Plumas de las aves, escamas de los peces, todos los peces tienen escamas, pero no tienen la misma cantidad, ¿no? Por eso es que se habla. Para describir su variación se utilizan métodos estadísticos tales como la media y la varianza. Y estos pueden utilizarse en agricultura, en ganadería, en la parte médica, en la parte social. Bueno, son componentes estadísticos, ¿no? El estudio de la herencia de estos caracteres son un objetivo de la genética cuantitativa. El valor fenotípico de los componentes, en el caso del carácter cuantitativo, el valor observado, cuando se mide un carácter de un individuo, por ejemplo, producción de leche, es el valor fenotípico de un individuo. Nosotros habíamos conocido, el valor fenotípico es lo que expresa el carácter de un individuo, por así decir, su forma, su tamaño. Pero no es solamente eso, sino que también todo lo que puede ser medible. Producción de leche, producción de carne, ¿sí? Todas las observaciones, ya sean medias, varianzas o covarianzas, deben estar basadas en mediciones de los valores fenotípicos de cada individuo. Sí, para hacer un trabajo de mejora genética, lo primero es que debemos llevar a cabo son los registros. Si nosotros no tenemos registros, difícilmente podemos querer evaluar, digamos, o poder hacer una varianza, una media o cualquiera de esos indicadores estadísticos para poder, digamos, saber lo que está pasando en una población. De cada individuo, dependiendo qué es el carácter que queramos observar y luego mejorar. Dice, para analizar las propiedades genéticas de una población es necesario descomponer el valor fenotípico en componentes debidas a distintas causas. En primer lugar, se puede decir que el valor fenotípico depende de dos componentes, el valor genotípico y la desviación ambiental. Aquí tenemos, puede estar, en vez de P, le está poniendo F, pero mantiene G y medio ambiente, ¿no? Valor fenotípico, valor genotípico y la desviación ambiental o la, digamos, influencia ambiental. ¿Qué es el genotipo? El genotipo es un carácter, es un genotipo, es un conjunto en particular de genes que posee el individuo y el ambiente es el conjunto de todas las causas no genéticas que influyen en el valor fenotípico. Esto tiene que quedar bien claro. Conjunto de genes que posee el individuo. Sí, ese es, yo les había dicho la combinación de genes que puede expresar determinado carácter en un individuo. Es lo mismo, ¿sí? Y el ambiente va a ser el lugar donde viven los individuos y qué influencia tiene sobre sobre el valor genético de estos individuos.
Por decir, para que vean que hay diferencias entre lo que es la gente que vive en Santa Cruz, la gente que vive en La Paz, ¿sí? En sus aspectos, por ejemplo, eh, en sus aspectos de expresión genética, no son los mismos. Por ejemplo, gente del altiplano que se ha ido a vivir a Santa Cruz tiene mejor expresión de sus características. Por ejemplo, si hablamos de altura nomás, o estatura, si es que quiere, ¿sí? Podemos ver esas diferencias, es decir, pese a que pueden tener los mismos genes, están en mejor ambiente, tiene mejor expresión de sus caracteres. Para nosotros nos cuesta un poco, o es una limitante posiblemente eso, porque es más difícil, digamos, sobrevivir en el medio ambiente que es más árido, ¿no? Son ejemplos que tenemos que apreciarlos porque podemos tener esa situación. Y esto lo muestra así, ¿no? Tenemos un animal que está en crecimiento, va a tener buen medio ambiente, entonces tiene una buena respuesta. Tanto la parte genética como la parte ambiental van a coadyuvar en lo que es la expresión del individuo. Pero tenemos un individuo, tenemos un ambiente que no es el más adecuado para él. No sabemos cómo va a ser la respuesta, pero generalmente podemos estimar de que no va a ser como el que está aquí arriba. ¿Qué nos quiere decir esto? La parte genética se va a expresar de acuerdo al medio ambiente donde esté el individuo desarrollándose. De lo contrario, bueno, si es un buen ambiente, va a tener una buena respuesta. Si es un mal ambiente, posiblemente va a tener una mala respuesta. Sí, entonces, vean cómo el medio ambiente influye sobre los caracteres cuantitativos en forma determinante. Dice, si no existiera influencia del medio ambiente, el valor genotípico sería igual al valor fenotípico. Bueno, lo que está diciendo es esto. Si no existe, si no existe, si anulamos E, que es el medio ambiente, entonces el fenotipo es igual a la parte genética nada más. ¿Sí? Cuando medimos el valor fenotípico de un carácter en individuos que han permanecido en un mismo ambiente, las diferencias entre uno y otro se deben exclusivamente a causas genéticas. ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos diferentes individuos, pero el medio ambiente es el único, es un medio ambiente igual para todos. Pero los individuos están expresando de diferente manera. Aquí tenemos uno pequeño, uno mediano, uno grande, ¿no? Se están expresando de diferente manera. El medio ambiente está influenciando tanto para el pequeño como para el grande de la misma manera. Entonces, lo que significa que estas diferencias que existen entre los individuos es debida a los genes exclusivamente, porque el medio ambiente es el mismo. Por ejemplo, acá tenemos individuos que se comportan de la misma manera. ¿Por qué? Porque tienen la misma carga genética. Aquí tendrán diferentes cargas. Son individuos de la misma especie o raza, si es que quieren, pero se están comportando de diferente manera. Y eso es que, porque hay un medio ambiente igual y solamente los genes son los que están expresando. Para nosotros esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí podemos hacer selección. Selección para, si es que queremos animales grandes, podemos seleccionar los más grandes. Si queremos los más pequeños, seleccionarlos. O los medianos, de acuerdo a sus características.
Eso es muy importante porque el medio ambiente es el mismo y aquí la expresión que tienen los individuos es por diferencias genéticas. Ya el ambiente no está influenciando sobre esto porque el ambiente es único para todos o por igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, doctor. Tania Tarifa. ¿No está doña Tania? Bueno. Bueno, en un sentido más amplio, dice, ¿no? Indicamos que tendríamos que decir que el fenotipo es igual al genotipo más el medio ambiente más la interacción genotipo-ambiente, lo que les había hablado. Primero que había hablado de dos covarianza genotipo-ambiente, que es la relación, y ahora habla sobre la interacción genotipo-ambiente, ¿no? Se dice que existe interacción genotipo-ambiente cuando una diferencia específica del ambiente no tiene el mismo efecto sobre diferentes genotipos. Ya les hablaba de la relación que puede existir entre lo que es el genotipo ambiente. Pero otra cosa es su interacción, cómo están interactuando. ¿Sí? La interacción es cómo un gen se comporta dentro de un medio ambiente. Puede comportarse de una manera o puede comportarse de otra manera, dependiendo de qué halle en ese medio ambiente el gen para poder expresarse o expresar su mejor carácter. Y eso hace que haya una interacción, ¿sí? Por ejemplo, ambiente X y ambiente Y. Tenemos diferentes individuos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un individuo A y un individuo B. El individuo A se expresa de mejor manera que el individuo B en el ambiente X. Pero en el ambiente Y sucede lo contrario. El individuo A no se comporta bien, pero mientras el individuo B se comporta de mejor manera. ¿Sí? ¿Qué dice? Esto significa que el genotipo A puede ser superior al genotipo B en un ambiente X, pero inferior en el ambiente Y. Es más o menos como cuando hay fútbol, ¿no? Es decir, cuando el local juega en su propio estadio, se engrandece, Bolivia siempre gana en La Paz o en altura, lo que sea, pero cuando va a otra parte, se pierde. Más o menos tiene esa misma relación, ¿no? Es decir, que hay individuos que se pueden comportar bien en un medio ambiente, pero en otro medio ambiente pueden ser insuficientes. ¿Sí? Esto es bien claro y es bien importante, ¿no? Bueno, antes de entrar a tipos de acción, que mejor acá. Vamos a volver a la parte inicial, pero para explicarles mejor lo que es la descomposición de la parte genética. Si hemos visto el fenotipo es igual a la parte genética más la parte ambiental, aquí empieza la parte fundamental de lo que es la herencia, ¿no? Tenemos
fenotipo es igual a la parte genética más la parte ambiental. Pero el genotipo lo vamos a dividir en lo que es varianza aditiva, varianza de dominancia y varianza de interacción o epistasis. Eso es lo que nos está diciendo acá. Tipo de acción génica, ¿no? Más o menos vamos a ver esa situación. El tipo de acción génica va a depender mucho de lo que hayamos visto anteriormente en lo que es la genética cualitativa, dice. Los alelos pueden interactuar unos con otros de formas muy diversas para producir variabilidad en su expresión fenotípica. Una acción génica es la aditiva. Los alelos actúan de manera aditiva cuando el valor del heterocigoto es intermedio entre los dos homocigotos. Estamos hablando de lo que corresponde a una acción genética intermedia, ¿no? Puede ser de codominancia, dominancia intermedia o sobredominancia, porque él dice que el heterocigoto es intermedio entre los dos homocigotos. Claramente nos señala esa situación. Pero la parte aditiva, es lo que fundamenta, es que todos los componentes que van a formar una expresión se van a adicionar para expresar algo. ¿Sí? Lo que les decía el caso de la leche, ¿no? Ya sean componentes homocigotos, heterocigotos, lo que sea, se van a adicionar para expresar el carácter leche. Falta uno de ellos, entonces, si es importante, entonces ya no va a haber la expresión del carácter leche. Lo que nos está diciendo, por ejemplo, no, el calcio es fundamental en la leche, pero si falta calcio en la leche, ya no es leche. Pero si faltara el zinc, que puede ser un componente que puede enriquecer a la leche, entonces no tiene tanta importancia. Eso es lo fundamentalmente. Entonces, ¿qué es lo que hereditariamente, qué es lo que debería pasar de una vaca productora de leche a su hija o a sus hijas? Sobre todo los genes que son aditivos, es decir, componente calcio, que debe ir componente calcio para su hija, es decir, lo que va a pasar realmente a la próxima generación. Sí, hay otros que son de dominancia parcial o incompleta, que es lo que hemos dicho, ¿no? El heterocigoto es casi igual a uno de los homocigotos. Casi igual. Hay otros de dominancia completa, tanto el heterocigoto como uno de los homocigotos producen fenotipo. Es decir, lo que hemos visto en la primera ley de Mendel, amarillo con verde, por ejemplo. El heterocigoto, que era amarillo, no se podía diferenciar fenotípicamente del amarillo que era homocigoto, ¿no? Y de sobredominancia, por ejemplo, ¿no? Hay caracteres que el heterocigoto supera a ambos homocigotos. Hemos visto todos estos casos, pero lo que estoy queriendo mencionar es que la acción génica se va a basar en esta situación. Cuando es aditiva, cuando hay dominancia completa, cuando hay sobredominancia y cuando hay otras todas acciones que puedan determinar ese. No descartamos ahí, por ejemplo, el tema de lo que es alelos múltiples, deleterios y demás cosas. Esto no les voy a mostrar porque les va a confundir peor. Solamente que está hablando sobre la reacción aditiva, dominancia parcial. Lo vamos a dejar ahí. Sí vamos a hablar sobre lo que es epistasis, que hemos dicho que es
una acción génica que es similar a lo de dominancia completa, solo que varía en decir de que un gen no va a permitir la acción de otro gen que no es su alelo o genes que no son sus alelos, ¿no? En herencia cuantitativa, el término de epistasis se utiliza para incluir todas aquellas situaciones en que los genes interactúan dos o más loci. No es una interacción entre alelos del mismo locus, sino entre locis diferentes. Un carácter cuantitativo puede estar determinado por varios loci. Cada loci puede presentar cualquiera de los tipos de acción génica: aditiva, dominancia parcial, dominancia completa, sobredominancia. Además, entre los distintos loci pueden presentarse interacción epistática. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Si hemos visto la acción génica, vamos a ver el valor genotípico de los componentes. ¿Qué está haciendo? La parte genética lo está subdividiendo en lo que es la parte aditiva, de dominancia o de interacción y epistasis. El valor genético de un individuo se descompone en tres componentes, es decir, la parte genética lo está. Valor genotípico aditivo, que será el valor genotípico debido a todos los loci que presentan aditividad, cuyo efecto se suma. Valor genotípico debido a todos los loci que presentan dominancia entre sus alelos. Y valor genotípico debido a que interactúan epistáticamente entre sí, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el valor aditivo y lo que le estaba comentando sobre la característica de la producción de leche. Su madre produce leche, su hija produce leche, su nieta va a producir leche. Pero ahí, ¿quién le da la característica? Es decir, el calcio, la grasa. Son caracteres que sí o sí están pasando a la próxima generación. Pero puede haber valores de dominancia o epistasis, como en el caso que le estaba diciendo del zinc. El zinc, si pasa, va a hacer de que la leche sea mejor o tenga mejor calidad, por decir. Va a pasar cuando sea dominante, pero si pasa el recesivo, ¿qué va a pasar? No se va a expresar. Y en el caso de interacción pasa casi lo mismo, ¿no? Si es epistático, se va a expresar en la próxima generación, pero si pasa el recesivo que no es epistático, por decir, no se va a expresar en la próxima generación. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir con este valor genotípico? Que sí o sí van a pasar los genes aditivos hacia la próxima generación. El valor de dominancia o el valor genotípico de dominancia y el valor epistático pueden o no pueden pasar a la próxima generación. Si pasan, entonces van a coadyuvar en la producción. Pero si no pasan, tampoco van a definir, sino que la calidad bajará un poco, por decir. Entonces, por eso es que habla de esta situación de dominancia e interacción. ¿Cómo me han copiado hasta acá? Todo claro, doctor. Gracias, se entiende, ¿no? Bueno, antes de entrar a la parte más digamos, de lo que corresponde a esta situación de lo que es la disgregación de la parte genética, vamos a tener un pequeño descanso y para reponer fuerzas, ¿sí? ¿Les parece? Doctor, Muchas gracias. Sí, doctor, Ya, gracias. descansamos entonces un rato, ¿ya? Por favor.